Hola, mi nombre es Camilo Flores, soy fonoaudiólogo y docente de la Universidad Pedro Valdivia de los ramos Clínica y Trastorno de la Voz. A continuación, te daré algunas recomendaciones de cómo cuidar tu voz desde el área fonoaudiológica, psicológica y kinesiológica. Así que acompáñame por favor en la siguiente videoconferencia. Vamos a comenzar con la videoconferencia. ¿De qué hablaremos? De cómo cuidar la voz en el proceso de teletrabajo. Primero, para saber cómo debemos cuidar nuestra voz en el proceso de teletrabajo, debemos entender qué es la voz. Según Patricia Farías, la voz es el resultado complejo de la interacción de los sistemas neuromusculares, respiratorios, fonatorios, auditivos, endocrinos, resonanciales y articulatorios en coordinación de los subsistemas neurológicos centrales y periféricos. ¿Qué nos quiere decir Patricia Farías con esta definición? Nos quiere decir, ¿cierto?, que la voz se produce por la interacción, ¿cierto?, del control respiratorio, neuromuscular, ¿cierto?, y fonatorio. Y a su vez, también nos entrega un dato muy importante, ¿cierto?, que si algunos de estos sistemas se ven alterados, podría provocar alguna alteración vocal. Entonces, hablaremos de algunas patologías posibles que podríamos generar durante el proceso de teletrabajo que podrían alterar la calidad de nuestra voz. Aquí encontramos la fatiga vocal, que podría darse como síntoma o patología, la disfonía musculotensional y la disfonía psicógena. Partiremos hablando acerca de la fatiga vocal. ¿Qué es la fatiga vocal? Es una mala adaptación negativa que ocurre a consecuencia del uso prolongado de la voz y podría darse como síntoma o patología. ¿Qué lo causa? Podría darse relativamente por un cuadro aislado, es decir, una condición propia del sujeto, o podría darse, ¿cierto?, por alguna alteración vocal, debido a la mala técnica vocal, mecanismos respiratorios inapropiados y conductas de uso y mal uso vocal. ¿Qué signos visibles podríamos ver para saber si estamos cursando no con un cuadro de fatiga vocal? Sería la distorsión facial, tensión de cuello y hombros, sudoración, afectaciones de la postura, inhalaciones más frecuentes. Y audibles podríamos observar, ¿cierto?, el rango tonal disminuido, el control de la intensidad también disminuida, dificultades para proyectar la voz, dificultades para sostener frases largas, irregularidades con el vibrato, ¿cierto?, ronquera, quiebres tonales, aumento del sobreesfuerzo vocal y molestia al producir, ¿cierto?, una emisión sonora. Otra patología que podríamos mencionar que podría producir el exceso, ¿cierto?, del uso de la voz en el teletrabajo es la disfonía musculotensional. ¿Qué es la disfonía musculotensional? Es una disfonía producida por el estrés, el mal uso y abuso vocal que genera un estrés mecánico, ¿cierto?, en las cuerdas vocales, lo que genera un grado de disfonía. ¿Cuáles son los síntomas que podríamos observar, cierto, si estamos cursando no con una patología de disfonía musculotensional? Sería disfonía vocal, tensión muscular del cuello y hombros, cansancio, fatiga vocal como síntomas, ¿cierto? Disminución de la extensión tonal y quiebres tonales. ¿Y qué genera? Un desbalance de la fuerza de los músculos antagonistas y agonistas, ¿cierto?, de nuestra musculatura, lo que genera básicamente un estrés mecánico en la cuerda vocal y genera este grado de disfonía. Otra patología que podríamos observar que se podría dar tras, ¿cierto?, las crisis emocionales que genera un estado de pandemia sería la disfonía psicógena de conversión. ¿En qué consiste? Es un paciente que está pasando por un cuadro emocional severo que somatiza su problema emocional en un problema de fonación. Estos cuadros, ¿cierto?, tienen una causa principalmente psicológica debido al estrés, ¿cierto?, de un cuadro emocional severo que podría generar algunos de estos cuadros. La sintomatología que podríamos observar es variable, puede pasar de leve a severa y básicamente tiene un cuadro clínico súbito, es decir, se da de la noche a la mañana, la persona empieza con problemas emocionales y genera con problemas de cuadros vocales. ¿Cómo podríamos diferenciar si estamos cursando por un trastorno, cierto, muscular o un trastorno psicológico asociado a un problema vocal? Básicamente por los sonidos vegetativos, ¿cierto? Si la persona puede producir voz,
tosiendo, por ejemplo, riendo, adecuada, ya hablaríamos, ¿cierto?, que no está cursando con un cuadro muscular, sino más bien psicológico de conversión. Entonces, ¿qué signos podríamos observar durante el teletrabajo que podrían producir, ¿cierto?, una alteración vocal? La mala postura, ¿cierto?, frente al computador, las conductas de abuso vocal, hablar sin técnica vocal, hablar en ambientes ruidosos de la casa, ¿cierto?, donde yo deba gritar, ¿cierto?, para que me puedan escuchar en la conferencia, no hidratarme durante el periodo de la conferencia, en general se recomienda con agua tibia, someterme a cambios de temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, tomar un café caliente en la mañana o bañarme y hacer la conferencia o realizar la conferencia con el pelo húmedo, ¿cierto? Someterme a situaciones de estrés, ¿cierto? O exceso de teletrabajo también podría generar, o que genere alguna crisis emocional producto de la pandemia también podría ser un factor que incidiría, ¿cierto?, en la producción de la voz. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra voz en el teletrabajo? Te voy a dar algunas recomendaciones de diferentes aristas. Yo te voy a dar las recomendaciones vocales, ¿cierto? Desde el área fonoaudiológica. Va a haber una psicóloga que te va a dar recomendaciones psicológicas y un kinesiólogo que te va a dar algunas recomendaciones musculares. Entonces vamos a partir con las recomendaciones vocales. La primera recomendación vocal que yo te puedo entregar es que realices pausas y descansos vocales realizando la conferencia o post conferencia. Es decir, por ejemplo, que después de la conferencia guardes silencio, te mantengas en silencio durante la casa. Hidrátate durante la conferencia con agua tibia. Recuerda que los cambios de temperatura podrían generar cierta una alteración en la emisión de la voz. Busca un lugar apropiado para realizar la conferencia, donde tengas menos cantidad de ruido, ¿cierto? Y donde no tengas que generar gritos para que te escuchen los alumnos. Usa micrófonos auriculares, ¿cierto? Para que no tener que gritar, ¿cierto? El uso de micrófonos, como podemos ver acá en la pantalla, ayuda y beneficia, ¿cierto?, a que puedas emitir la voz sin necesidad de hablar más fuerte, ¿ya? Usa auriculares, ¿cierto? Si es que no posees micrófono. También realizas calentamientos vocales, tanto musculares, ¿cierto?, como de emisión para generar, ¿cierto?, un calentamiento vocal previo a la conferencia. Ocupa una buena articulación para expresar, recordando, ¿cierto?, que lo requiere así una videoconferencia y aprovecha las interacciones con los demás para generar pausas respiratorias y descansos vocales. También favorece la interacción de la clase con tus alumnos, es decir, aprovecha que tus alumnos se comuniquen en la clase, entendiendo, ¿cierto?, que una videoconferencia también es participativa y también tiene que haber una interacción entre un emisor y un receptor, por lo cual también aprovecha las instancias donde tus alumnos hablan para poder descansar tu voz. Ahora te voy a dar algunas recomendaciones de cómo hacer un calentamiento vocal a través de algunas técnicas musculares y de emisión. Así que a continuación te dejo con el video, el cual te iré explicando. Ahora te voy a mostrar algunos ejercicios de calentamiento vocal que tú puedes realizar en casa. Recuerda que la voz es un proceso de subsistemas que interactúan entre sí, por lo cual un buen calentamiento vocal tiene que tener tanto ejercicios musculares como de emisión. A continuación te hablaré de cada uno de ellos. El primer ejercicio son los ejercicios de estiramiento. Ahora la profesora Evelyn los realizará. El objetivo de este ejercicio es relajar toda la musculatura de nuestro cuello, ¿cierto? A través de movimientos de cabeza y de cuello de manera circular de un lado hacia el otro. Los siguientes ejercicios son los de elongación. El objetivo de este ejercicio es básicamente elongar la musculatura de nuestro cuello. Entonces llevamos la cabeza al hombro por algunos 5 segundos y luego volvemos al centro, cuidando, ¿cierto?, no generar aumento de tensión de nuestra cabeza. Y luego hacia el otro lado, luego hacia abajo y luego hacia arriba. También manteniendo por 5 segundos.
Ahora hablaremos de los ejercicios de emisión. El primer ejercicio se llama M masticada y el objetivo es generar cambios de presión orales con una M que es masticada para generar, ¿cierto?, una emisión más relajada. El siguiente ejercicio se llama tracto vocal semi-ocluido. El objetivo de este ejercicio es generar cambios de presión a través de una bombilla y un vaso de agua para generar la relajación de las cuerdas vocales. Es importante que tenga esa posición como lo indica la profesora para poder generar una buena emisión. El último ejercicio es para el ataque vocal, para generar un ataque vocal suave y se llama bostezo suspiro. Como vemos, es un ejercicio que genera el descenso laringio y un contacto menos abrupto del ataque vocal. Ahora la docente te contará su experiencia con los ejercicios. Hola, soy Evelyn Flores Abarca, profesora de Educación Básica General del Servicio Local Gabriela Mistral. En estos momentos estamos impartiendo clases online con nuestros niños y una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros, los docentes, es nuestra voz, el cual para mantenerlas tenemos que realizar algunos ejercicios. Invito a aquellos que están viendo esta información a practicar de ellos. Ahora